también. En el blog están más actualizados, ¿sabes? Cada vez estamos cambiando cosas y ahí vamos cambiando el montón de barreras. Y nada, vamos... Eso, decirle ya a Pascual que presenta un poco Jesús y nada más quería hablar un poco de la caja B, del plan B más bien. Vamos a empezar a poner una especie de cajita, porque claro, a la hora de financiarnos y a la hora de conseguir un poco, porque nos están ayudando las instituciones, nos están ayudando algunas empresas locales, pero hay determinadas cosillas que tenemos que financiar con nosotros, la realidad. Y vamos a empezar a poner una especie de cajita y una cuenta, y quien pueda colaborar y eso, porque nos ayude un poco. Y no, ya presento lo tuyo. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar un poquito porque lo interesante, como siempre, es que el ponente pueda informarnos y que nos dé la oportunidad, sobre todo, de poder confrontar con él algunas ideas y hacerle preguntas, sobre todo, ¿no? de la exposición que hiciera. Me imagino que a Pascual Serrano prácticamente todas las personas que están aquí lo conocen, si no físicamente, sí a través de su trabajo en los medios. Es un periodista y es sobre todo un periodista comprometido, por lo cual eso tiene su coste después también laboralmente, ¿no? Estuvimos hablando antes también en el almuerzo, en parte sin que fuera el centro del debate, pero sí lo que eso repercute en el ámbito del periodismo, en el ámbito de cualquier esfera laboral, donde una persona salte a ser crítico con su profesión o con el papel que se está desempeñando en su profesión. Pascual Serrano bueno, fue uno de los fundadores de ese medio de comunicación alternativo, emblemático todavía, que se llama Rebelión, rebelión.org, ¿no? Un periódico digital todavía existente, aunque creo que Pascual ya ahora mismo está desvinculado, como le comentaba, dentro de lo que es el consejo editorial de ese periódico. Publica a través de su blog, pascualserrano.net, Sí. cosa que le recomiendo, entre otras cosas, porque Pascual Serrano todos los meses hace un repaso a los medios, a todos los medios, a la prensa, a la radio, a la televisión, y después lo traduce a través de una sección que él ha dado en llamar desde hace años las tardes informativas, que es muy divertido porque bueno, analiza muchas de las noticias de los titulares de la prensa, no solo de los medios españoles, sino también de los medios internacionales, comentando las contradicciones y a veces las mentiras y también manipulaciones de esos titulares, ¿no? Y además le hace un repaso de que no sé de dónde saca el tiempo para leer tanta prensa, para escuchar tanta prensa y para leer tanta televisión. Porque, por ejemplo, en las teles informativas del mes de marzo habla de Canarias, tangencialmente, de una de esas mentiras que se publican en los periódicos y que poca gente repara, no ser gente que esté al tanto como Pascual Serrano. La anécdota es sobre ese famoso avión que no era tan avión, que cayó en las aguas cercanas a Gran Canaria, ahí cerca del aeropuerto de Gante, y con los periódicos con esto de inmediatez se apresuraron en publicar en portada en los periódicos digitales como el amerizaje de un avión en las aguas, que total que no era un avión, que era un barco que transportaba una grúa, que parecía un avión. Pero lo curioso, porque dice Pascual, por ejemplo, que el periódico El Mundo se llegó a publicar una noticia de una reunión, aprovechando que estaba la ministra de Fomento en Tenerife, donde ya se publicaba en ese periódico que la ministra estaba reunida en esos momentos con Paulino Rivero, un gabinete de crisis para coordinar las labores de rescate, ¿no? Algo totalmente falso, porque esa reunión ni siquiera aconteció, pero los medios ya la habían publicado, ¿no? Es un ejemplo de estas anécdotas que son curiosas, pero que hablan bastante mal del momento en el cual se encuentra el periodismo de masa, ¿no? Pascual ha editado, creo que más de 20 libros, de los que yo me he leído, todos son recomendables. Y bueno, sigue publicando artículos en algunos periódicos como el Le Monde Diplomatique, en el
el diario digital público o en el diario.net. Todos sus artículos son bastante, desde mi punto de vista, recomendables. Y hoy, bueno, él hablará de muchas cosas, me imagino, pero centrará su intervención en la última de sus obras, que es sobre la cultura digitalizada, que nos explicará en qué consiste, y de cómo la tecnología ha actuado, cambia o afecta a nuestras mentes y por ende a los medios de comunicación. Así que nada más que agradecerles a Pascual que esté hoy con todos nosotros y nosotras y que podamos disfrutar de su intervención. Hola, buenas tardes. Gracias a la Asociación Acción Social Obrera por su invitación y sobre todo por luchar por una sociedad participativa, una sociedad informada y una sociedad dinamizada a través de actos públicos como este. Gracias a Jesús, a Josafat por cuidarme, como dice en Cuba cuando uno vas a los actos, ellos son los que te cuidan. Y como siempre digo en los actos públicos, a ustedes por dedicarle eso tan valioso que hay en el capitalismo, que es nuestro tiempo. Nuestro tiempo para compartir inquietudes, compartir preocupaciones y si encima esa es algo, esa que me apasiona, que es la comunicación, pues todavía más agradecidos, ¿no? De lo que voy a hablar no es precisamente la presentación del libro, pero es un poco el tema sobre el que gira el último libro, que es la comunicación pluralizada. Para los que no entiendan del todo el símil, los jíbaros eran los indígenas, o son todavía los indígenas de Ecuador, que se caracterizaban, como muchos de ustedes saben, por la cabeza de las cabezas. La metáfora pretende un poco presentar cómo hay una tendencia hacia una información, hacia un periodismo en su sentido más amplio, hacia una comunicación que reduce, que simplifica la forma, el contenido y los formatos. Y eso viene a ser un poco la tesis, ¿no? Desde siempre hemos asumido que transmitir informaciones complejas, situaciones controvertidas o pensamientos elaborados, pues necesitan que el emisor necesita tiempo para exposición, para exponerlo y espacio para el desarrollo, y que el receptor necesita pues, una concentración exclusiva sin elementos ajenos que lo distorsionen. Lo que yo pretendo contarles es cómo esas condiciones, es decir, ese tiempo de exposición y espacio, por un lado, y esa concentración, pues se está desapareciendo en el tiempo que nos toca ir. Es decir, hay un predominio audiovisual, que todos sabemos, una espectacularidad de la comunicación, una revolución tecnológica, una sobresaturación informativa, y todo eso yo creo que es lo que está provocando que los requisitos necesarios para la comunicación profunda, elaborada y razonada pues se vayan complicando. A todo esto yo le daría un agravante, que es que las nuevas tecnologías están llegando a la ciudadanía con una aureola de democratización, de participación, de igualitarismo, que ha provocado una especie de fascinación progresista entre los sectores más o menos de izquierda, a que se añade la fascinación que siempre produce la tecnología, de tal manera que no solamente ya nos estaban llegando unos aparatitos estupendos que siempre nos han fascinado la tecnología, como todos sabemos, sino que además se trataba de unas tecnologías relativamente igualitarias y relativamente baratas, que se supone que nos estaban liberando de un oligopolio informativo que tenían unos grandes grupos de comunicación. Es decir, tenemos la sensación de que con las nuevas tecnologías, con los nuevos formatos, las redes sociales y todos estos avances, se estaba acabando ese oligopolio que nos tenía muy enfadados de grandes grupos de comunicación, que son los que manejaban el periodismo, y se estaba creando una mayor democratización de la información. Bien, yo no voy a negar que parte de eso es verdad, pero también quiero romper ese mito, ¿no? Romper ese mito de que estamos ante la democratización absoluta de la información, de que hemos conseguido la igualdad informativa, de que hemos logrado la verdadera acceso a la comunicación de un modo justo, igualitario y democrático. Dicho de otra manera, quiero dejar claro, no voy a renegar de todos estos avances tecnológicos, en algún momento de la cuestión lo voy a explicar. Yo tengo mi Twitter, yo
mi blog, y tengo mi móvil, y tengo mi WhatsApp, pero hay que dejar claro que todo esto tiene unos efectos secundarios, tiene unas contraindicaciones, tiene unas advertencias que es bueno que no nos dejemos fascinar por todo eso y que la vayamos conociendo, ¿no? En primer lugar, yo creo que nadie se nos escapa que la brevedad y la simplicidad se está instalando en el intelecto moderno, ¿no? Ya parece que no hay lugar para el razonamiento complejo y elaborado. Si ustedes se dan cuenta, las columnas de prensa cada vez son más cortas. Los reportajes ya no son extensos en el periodismo. Parece que está dominando el formato de Twitter de los 140 caracteres. De hecho, el premio, uno de los últimos premios Ortega y Gasset de periodismo se dio para una periodista por el seguimiento del 15M a través de Twitter. Es decir, el periodismo a través de frases de 150 caracteres. Las editoriales están lanzando a publicar libros breves, cortos, ya reniegan de los libros extensos. Hay concursos de microrelatos en los periódicos en los que los relatos, imagínense un relato, contar una historia, contar una narración en 140 caracteres, que prácticamente son 2 líneas, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos rivalizando la comunicación? Pues si no saben, en Japón están triunfando unos libros impresos, son los bestsellers, que son los que se están escribiendo, los que han escrito una adolescente a través de mensajes de SMS mientras iba al colegio. Entonces los mensajes de SMS breves los ha ido empalmando para crear una novela, y eso es el bestseller que ha vendido 400.000 ejemplares en Japón, ¿no? La adolescente, que se llama Rin, como ven hasta el nombre rivalizado, la adolescente está triunfando con una novela basada en mensajes de SMS. En Madrid está triunfando un programa de teatro que se llama microteatro, que son sesiones de teatro de 15 minutos, y en poesía está triunfando una autora que se ha hecho famosa con 2 libros que se llaman Micropoemas 1 y Micropoemas 2, es decir, poemas breves, una vez más todo está reducido, ¿no? Es decir, parece un poco como que todo se está rivalizando primero en la extensión, y ahora seguimos hablando de más cosas. Pero además creo que también nos está poniendo otra cosa, y es lo que llaman una especie de consumo informativo de la abeja. Es decir, eso que hace la abeja, de que va probando de todas las flores, ¿no? Y no se va parando en ninguna. ¿Qué ocurre? Junto a ese culto a lo micro que acabo de contar, existen luego los mensajes simultáneos, constantes por todos lados. Tenemos un poco la sensación de buffet, es decir, tenemos muchas cosas de las que probar constantemente, ¿no? Luego hablaremos de WhatsApp, tenemos que ver un Twitter, tenemos que mandar un SMS, alguien nos está mandando un vídeo en YouTube, luego tenemos que hacer un comentario en el Facebook. Es decir, todo eso, si nos damos cuenta, no logramos dedicarnos en exclusiva concentración a un tema concreto, sino que hay una sobrecarga informativa, pero siempre superficial. Creo que es importante insistir en eso. Fíjense, por ejemplo, cómo ya son las televisiones. Las televisiones ya aparece una franja debajo donde nos está adelantando, ¿no?, el próximo programa que va a suceder. Estamos viendo la televisión, pero debajo nos está adelantando lo que hay. De vez en cuando sale por ahí un dibujito que también nos puede adelantar otro programa que va a haber no sé cuántos. Nos ponen los SMS de los muchos programas, de las audiencias que van haciendo su comentario. Algunas compañías de cable están logrando fragmentar la pantalla y poner simultáneamente 4 cadenas para que te veas 4 cadenas de televisión al mismo tiempo. Algo que, teniendo en cuenta los contenidos, es perfectamente compatible. Mi padre ya lo inventó haciendo zapping y logrando ver 4 canales a la vez haciendo zapping, porque teniendo en cuenta la superficialidad de los contenidos se puede conseguir, ¿no? Es decir, si a eso añade eso, los que somos ya más mayores sin quererlo. Luego están los jóvenes, que esos ya son el fenómeno de que están viendo la televisión, están mandando el WhatsApp, están mandando el Twitter, están haciendo el comentario de Facebook, están viendo el vídeo de YouTube, todo al mismo tiempo, ¿no? Claro, eso las abuelitas dicen que tienen unos nietos superdotados porque son capaces de hacer todo eso al mismo tiempo. Yo sinceramente creo que no,
creo que lo que está ocurriendo es que hacen todo eso al mismo tiempo porque no son capaces de hacer nada de un modo concentrado. Es decir, el problema es que nuestros hijos están haciendo todo eso simultáneamente, pero no son capaces de leerse un libro de 100 páginas. Imagínense ya que iPad tiene sentido, ¿no? Es decir, no tenemos niños superdotados en la medida en que son capaces de manejar todas esas redes, la televisión, el Twitter, el Facebook y el YouTube, sino que lo que hemos perdido es un poco la capacidad de concentrarse para abandonarnos a lo que llamaría una especie de surfeo informativo, ¿no? Fíjense que ese comportamiento yo diría que es más instintivo, más animal. Me explico. Es decir, en la naturaleza era más lógico esa gacela que no está concentrada en algo, sino que está atenta a cualquier cosa externa por una razón de supervivencia, ¿no? Mientras que el animal que está concentrado en algo se abstrae del entorno, evidentemente está jugando contra la ley de la naturaleza porque está sometiéndose a un mayor peligro, ¿no? Es decir, el raciocinio suponía con respecto al instinto la capacidad de concentrarse en una actividad y renunciar al despistarte con cualquier cosa. Todos sabemos que el niño se despista cualquier cosa, la gacela se despista cualquier cosa y la mariposa se despista cualquier cosa. Es el individuo, en la medida en que está más avanzado racionalmente, el que es capaz de concentrarse en una ecuación de segundo grado, en el análisis de una fórmula bioquímica, en la argumentación de un ensayo o en la fascinación de una narración de Baudelaire, ¿no? Es decir, todo eso, en mi opinión, es lo que estamos perdiendo. Pero estamos perdiendo además por otro síndrome de comunicación incesante, es decir, estamos constantemente obsesionados con comunicarnos constantemente y no centrarnos en nuestra concentración. Imagínense si hace 20 años hubieran dicho que cada 5 minutos íbamos a bajar al buzón de nuestra casa a ver si teníamos una carta. Nos hubiera parecido una soberana estupidez, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que cada 5 minutos estamos mirando en nuestro correo de Gmail a ver si alguien nos ha escrito, ¿no? Que es algo francamente absurdo, puesto que no va a pasar nada porque estemos de 10 minutos o 2 horas o 4 horas, ¿no? Es decir, ese síndrome que hace 20 años era impensable, es decir, bajar al buzón de tu casa a ver si alguien te ha escrito, bueno, ya cuando te da pan, porque hay un buzón y me des carta. Y por supuesto, no quiero que el cartero me pegue un timbrazo y me interrumpa mientras estoy en la ducha, mientras estoy comiendo, mientras estoy leyendo para decirme que ha llegado una carta, ya la veré. Sin embargo, ahora estamos encantados porque suene nuestro teléfono móvil para decir que tengo un correo y si no, ya me encargaré yo de interrumpir a todos los pasados. Estando viendo una película, he comparado una película del ordenador para ver si teníamos un mensaje de Gmail. Es decir, tenemos una especie de síndrome de comunicación necesaria, aunque en el fondo no haya necesidad ni estemos buscando una información urgente de nada. Como decía Seneca hace 2000 años, estar en todas partes es como no estar en ninguna. Luego yo hablaría del ritmo trepidante y la falta de seguimiento. El Roto decía en una de sus viñetas: gracias a las nuevas tecnologías me informo al segundo y lo olvido al instante. Lo que está ocurriendo con nuestros medios de información es que son un poco como las bicicletas, es decir, tienen que ir constantemente diciéndonos cosas porque si paran de contarnos informaciones se caen, es decir, nos caemos y pierde la atención. Por eso cuando uno pone las noticias, entonces pone las noticias en televisión, wow, hay una bomba en Bagdad, bueno, ahora sale de Messi que pone un gol, ahora sale la otra de futbolista, ahora salen las piernas de Madonna, ahora sale el robo en las afueras de Madrid que ha robado un chalet, no sé qué. Va todo a un ritmo trepidante en el que es imposible por la naturaleza humana profundizar esa bomba en Siria o en Irak, quién la habrá hecho, no sé qué, el fútbol, no sé qué. Es imposible profundizar en ninguna noticia. De hecho, ni la puedes compartir con tu familia porque va a decir, espérate, que ya ha venido la siguiente noticia y me estás impidiendo escucharla. Es decir, es la bicicleta. Tienes que ir constantemente avanzando rápido, sin pararte. La siguiente, la pena de Madonna, el gol de Messi, la bomba de Bagdad, la boda real, la cumbre de la OPEP, el robo en los adosados de Majadahonda, y así es imposible lograr elaborar un pensamiento autónomo y maduro. Es decir, ¿cómo puede un ciudadano reflexionar sobre una bomba en Kabul, la trascendencia que puede tener la insurgencia afgana con la ocupación y la presencia de la OTAN en Afganistán, si inmediatamente Messi va a meter un gol? Pues no puede ser, es naturalmente imposible. Luego está la inmediatez. Bueno,
periodismo siempre fue importante, informar a los primeros, eso no lo vamos a negar. Ahora bien, nunca se llegó a este nivel en el que la inmediatez era prioritaria ante el contraste o ante el rigor o ante la profundidad de la noticia. Es decir, hay una obsesión constante por saber lo último, aunque no tengamos constatación de su veracidad, de su contraste y de su trascendencia. Un ejemplo claro. Si hay unas elecciones en Azerbaiyán, los periódicos mañana tendrán la portada con el resultado de las elecciones de Azerbaiyán. Como se pueden imaginar ustedes, en 24 horas en Azerbaiyán se han contabilizado el 5% de los votos. Mañana la portada será el resultado del recuento del 5% de los votos de Azerbaiyán. En Azerbaiyán, el resultado definitivo el recuento definitivo se sabrá dentro de un mes, porque tienen unas limitaciones logísticas lógicas. Dentro de un mes, cuando se sepan los resultados definitivos de las elecciones de Azerbaiyán, a nadie le va a interesar nada lo que hay en Azerbaiyán. A nosotros nos interesaba lo urgente, el 5% ese ya. En Afganistán ha habido elecciones que nos han informado rapidísimamente los resultados y luego nadie se ha planteado cosas que han sucedido. Por ejemplo, que nunca los diputados de Afganistán tomaron posesión de su cargo por razones de la guerra. Pero bueno, eso ya era demasiado tarde. Lo importante era decir mañana los resultados, ¿no? Es decir, ¿qué nos pasa con la inmediatez? Con la inmediatez está hablando un poco un síndrome que yo diría que es como el de los niños el día de Reyes Magos, que les da regalos, los niños abren el regalo, se les cae el regalo y lo que quieren ya es abrir otro regalo. Es decir, quieren desprecintar, abrir paquetes de regalos. Pues un poco nos pasa nosotros con las noticias. Queremos ver noticias nuevas, sin saborearlas, sin profundizarlas y sin conocerlas en profundidad. Queremos simplemente estrenar noticias sin saber su trascendencia, su contexto, sus antecedentes y su relevancia y mucho menos su veracidad. Queremos estrenar noticias constantemente. Y eso crea un círculo vicioso, porque el ciudadano se acostumbra a eso, el periodista quiere explotar eso y todos vamos con un corre-corre de lo último en el que nadie le interesa saber verdaderamente el alcance de la noticia, sino simplemente su extremo. Otro elemento que produce la jibarización sería la saturación informativa. Yo creo que a ninguno se nos escapa que hubo un tiempo en el que la gente quería informarse y buscaba información. Ahora la gente está aplastada por la información. Es decir, está viviendo en un remolino de información, está hundida, agobiada de tanta información. Pero además hay datos que lo demuestran clarísimamente. No sé si ustedes se pueden imaginar, pero un ejemplar del fin de semana del New York Times contiene tanta información como la que pudo adquirir en toda su vida Cervantes o Shakespeare. O los correos electrónicos que se enviaron en el 2006 tienen tanta información como toda la comunicación humana en la historia de la humanidad. Estamos saturados de información. Es decir, ha pasado un fenómeno que hasta ahora era inédito, porque históricamente los ciudadanos querían informarse y buscaban información. Ahora no hay que buscar información, hay que salir de esta sepultura de información. El ciudadano se siente aplastado y ahí los medios de comunicación han fallado en su función, que era clasificar, jerarquizar, seleccionar y de alguna manera poder diferenciar la paja del grano, la música del ruido. Eso no se está cumpliendo y el ciudadano está deportado. ¿Qué ocurre? Que cuanta más sensación tiene el ciudadano de que tiene mucha información, menos piensa él, menos se puede dedicar a profundizar. Es decir, vamos a ver, si ahora cubro determinado acontecimiento, ¿cómo me voy a dedicar yo a leer un libro o a leer 5 páginas sobre esto o un documental de 20 minutos? Con todo lo que tengo que ver, ¿no? De todo el mundo, no sé, supongamos que mañana se está debatiendo una ley sobre transgénicos en el Parlamento español, ¿no? Claro, imagínate lo que tienes, todos los periódicos hablan de transgénicos, ecologistas con su historia, Monsanto que vende su burra, el ecologista vecino que te dice no sé qué, todo el mundo te quiere contar algo y tú te ves saturado, ¿no? La página web, el internet, los medios alternativos, los no alternativos, los de derecha, los de izquierdas, el sindicato, la web, todo el mundo habla de eso. Y tú te das cuenta de que estás aplastado por esa información. Claro, no voy a coger ahora, no voy a los reportajes de transgénicos de 30 páginas con todo lo que está llegando. Claro, no haces eso,
no te des las 30 páginas, que probablemente sería el mecanismo verdaderamente de informarte, y optan una vez más por el surfeo. Vas un poquito de cada y al final nunca profundizas, siempre te quedas en la superficialidad y nunca logras entender lo que está sucediendo. Como diría el periodista argentino Ezequiel Fernández Mores, estamos informados de todo, pero no nos enteramos de nada. Porque además lo que ocurre con toda esa sobrecarga es que no se diferencia la verdad de la mentira. Esto es un poco como en un colegio. Imagínense que en el recreo Pepito le quiere decir una cosa a Manolito y el resto de los compañeros no quieren que Pepito se lo diga a Manolito. Manolito se entere. Pueden hacer dos cosas. Cogen y le tapan la boca a Pepito. Pepito ya no habla y Manolito no se entera. Eso sería la censura de las dictaduras. O pueden hacer otra cosa. Los 20 niños se ponen todos a hablar a la vez y entonces Manolito no se entera de lo que le quiere decir Pepito. Y al final eso es tremendamente, es tan eficaz como taparle la boca. Ya no sé quién es Manolito y quién es taparle la boca a Manolito, que es tan eficaz como la censura, ¿no? Es decir, sin prohibir a alguien hablar, solamente con la paja, solamente con el ruido, solamente con la sobrecarga informativa, hemos podido desinformar sin hacer eso tan malvado y tan pernicioso que era la censura. Todo esto provoca también la ausencia de rigor, es decir, cuando hay una frase que dice que en tiempos de inundaciones escasea la agua potable. Pues efectivamente, cuando hay tanta información, cuando todos los niños están hablando, pues entonces la información valiosa, lo que quería decir de Manolito a Pepito, termina sepultada en el ruido. Quiero decir con esto que la llegada de Internet, que a todos nos apareció milagrosa, de alguna manera, es verdad, y yo creo que como fundador de la rebelión lo tengo que reconocer, acababa con ese oligopolio que los tenía tan enfadados de grandes grupos de comunicación, que eran los que verdaderamente decían lo que era noticia, lo que no era noticia, lo que tenían que informar y lo que no tenían que informar. Eso que parecía tan milagroso, al final se puede y se está convirtiendo en una pesadilla, porque hemos acabado con cualquier eliminación de barreras. Todo el mundo ahora habla y el ciudadano no es capaz de diferenciar lo que dice el Premio Nobel de Economía de lo que dice un cantamañanas que Dios sabe quién es. Es decir, no hay ningún filtro, no hay ninguna selección. Todo es ruido, todo el mundo está hablando y todo el mundo se la da de listo en Internet. Y eso está provocando, hay una élite, los estudios lo demuestran, hay una élite cultural que sabe manejarse con Internet, que sabe diferenciar quién es el experto de quién no es el experto, sabe diferenciar cuáles son los medios valiosos de cuáles son los no valiosos. Pero luego existe una gran mayoría de población que eso está en un torbellino con una empanada mental tremenda, ¿no? En la que no saben lo que vale y lo que no vale de Internet, ¿no? Y no hay más que ver gente con buena intención circulando y distribuyendo correos absurdos, estúpidos, en los que no saben ni lo que está sucediendo. Bueno, puedo contar algún caso. Pues, por ejemplo, no sé si ustedes todavía están llegando, iba a hablar en el ciberactivismo para que se vean, pero para que no me vean. Llegan unos correos en los que dicen, firma, escribe a los diputados esta carta, este correo, para que no pongan la tasa por el préstamo de los libros en las bibliotecas públicas, ¿no? Y te mandan el email para que tú escribas eso a los diputados, para que no pongan la tasa esa. Bien, esa tasa se aprobó hace 7 años. Los diputados hoy ya no son diputados. No la estamos pagando porque lo pagan las administraciones públicas, ¿no? Y hay un montón de gente que ingenuamente está pensándose que te tienen que escribir a los diputados para que no se apruebe una tasa que se aprobó hace 8 años. Y están haciendo un activismo político estéril, están en un torbellino, en una empanada mental en la que no saben lo que está pasando en el mundo, y esto que se suponía que era un mecanismo liberalizador que iba a acabar con el oligopolio dominante de los grandes medios, al final lo hemos convertido en una torta que nos tiene a todos perdiendo el tiempo. Igual que hay otro correo que dice, manda esto a 10 personas y es una cosa que va destinada a los diputados, ¿no? De su pensión, de que no sé qué, una cosa así aparentemente reivindicativa para una reforma constitucional que encima no cambia el año, la reforma constitucional en 2012, ¿no? Ya estamos en el 14, no puede haber una reforma constitucional en 2012, da igual, la gente lo sigue repitiendo, ¿no? Hay todo un pupurri de normas que no son constitucionales, que son procedimientos internos del Parlamento, otras cosas son leyes autonómicas, no tiene nada que ver, pero la gente está ahí, con eso está entretenida y mandándolas esas cosas. Es decir, hemos logrado un torbellino informativo de tener a la gente entretenida en cosas que no tienen ningún rigor ni tienen ningún fundamento.
Porque es verdad que el oligopolio de los grandes medios sea negativo. De hecho, mi libro Traficantes, ustedes me han en varias ocasiones denunciar más que nadie ese oligopolio de los grandes grupos de comunicación. Pero bueno, al menos podríamos saber quiénes eran, podríamos decir a quién se desobedecían y podríamos intentar desmontarlos. El problema es que ahora hay un lío en Siria y aparece un bloguero, ¿no?, que va y dice, no, yo estoy aquí en Siria, ¿viste? Yo voy a contar lo que está pasando porque yo estoy aquí, yo no tengo que ver nada con todo esto porque yo soy una persona informada que está aquí, pues yo cuento lo que pasa. Y todos empezamos a leer lo que dice el tipo. El tipo lo sabe. Uno, si está enfadado con los rebeldes, porque resulta que es un cuñado del ministro, o es un turoperato, que lo que le fascina es que se estabilice el país, o al contrario, está enfadado con el gobierno porque es un agente de la CIA, o al final resulta que es un friki que está en un piso de Móstoles y que simplemente se quiere dar importancia. Miren, os cuento un ejemplo para que vean que esto no es chistoso. Durante semanas estuvo el New York Times y grandes medios publicando las noticias de un blog de una lesbiana de Siria que estaba denunciando cómo la Organización Mundial de la Salud estaba reprimiendo a los homosexuales en Siria. En un momento determinado, la muchacha dice, le releva a su prima porque ha sido encarcelada. Y eso sigue publicando. Bueno, al final era un hombre, varón de 40 años, estadounidense, que en su vida había estado en Siria. Y estuvo colocándole a los grandes medios la tesis de que una lesbiana siria que nos iba a contar la represión de los homosexuales en Siria. Esto, que ya habría sido grave, que se hubiera quedado en el ámbito de Internet, al final contaminó a los grandes medios. El New York Times estaba recogiendo el blog del lesbiano sirio de Estados Unidos, ¿no? Es decir, esto al final acaba contaminando a los grandes medios que en su lógica de abaratar, ¿para qué vamos a dar lugar con nada? Si hay una lesbiana que nos cuenta todos y vamos a gastar dinero en billetes y hoteles, ¿no? Es decir, al final esta degradación de la red y de estos nuevos formatos están contaminando a los grandes medios que se suponía que eran los que nos iban a informar. Porque además, ya de toda esta paja ya no se iban ni siquiera los autores reconocidos. Es decir, hace 2 años empezó a circular una carta de José Luis San Pedro en el que llamaba hijo de puta a Rajoy, ¿no? Yo no sé si lo pensaría José Luis San Pedro, probablemente sí, pero en cualquier caso que no parece que su perfil intelectual sea el de llamar hijo de puta a Rajoy. Esa carta empezó a circular por todo el mundo, por todos los correos. José Luis San Pedro lo desmintió, el primer tipo que la puso, la quitó de su blog, pero dio igual, siguió circulando por ahí. Y todos estuvieron por ahí marchando por una carta en la que José Luis San Pedro le decía eso a Rajoy. Es decir, eso es lo que está provocando en parte este caos. Hace unos años salieron unas ofertas para periodistas en las que les pagaban a los periodistas 75 céntimos, por cierto, por escribir noticias de 300 caracteres en diferentes foros y blogs a favor de un determinado producto, de una empresa de productos de regalos de bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Los periodistas se quejaron, pero porque les pagan poco. Es decir, existe toda una, por si no lo saben, existe toda una industria de insertar comentarios, valoraciones, textos en los blogs y en los foros a favor de determinados productos. Un alemán mostró cómo se habían dedicado miles de euros de la empresa ferroviaria alemana a pagar la inserción de comentarios positivos del funcionamiento de los ferrocarriles alemanes. Un restaurador contaba hace unos tiempos en el país cómo él por 2.000 euros podía conseguir 50 reseñas de su buen restaurante en la prensa. Y hasta un autor de libros explicaba cómo se podían comprar 200 reseñas buenas de tu libro en Internet. Es decir, que esa supuesta libertad de que se supone que uno ve un hotel o ve un restaurante o ve un botijo para ver si funciona bien o no bien y va a ver en los foros si da por resultado o no, todo eso también está ya comprado. Todo eso existe un circuito de intoxicación informativa mercantilizado que nos está llenando toda la red de mentiras. Es decir, una vez más, es la ausencia de rigor. Y repito, todo eso está contaminando a los grandes medios. Ya es normal, hace unos meses yo leía, y en Siria, allí contaban, hay mensajes en Twitter que están diciendo que en los hospitales de Siria están llegando muchos heridos. ¿Pero cómo mensajes en Twitter? Pues si hubieran dicho en el bar, por lo menos sabía dónde está el bar.
Pero claro, en Twitter ya es que no sé ni siquiera dónde está el tipo que lo está escribiendo, ¿no? Es decir, el rumor que periodísticamente nunca ha tenido credibilidad, nadie lo hubiera dicho. Han dicho en el bar que hay muchos heridos en los hospitales de Damasco. Eso nunca lo hubiéramos escrito. En cambio, va un tipo y escribe, en Twitter hemos leído que hay muchos heridos en el hospital de Damasco. Pero ¿cómo que en Twitter? ¿Pero qué es Twitter? Sí que no sé si me estoy explicando. Es decir, eso, es decir, ya está contaminando y está convirtiendo en natural como fuente informativa a algunos medios que alguna vez se suponía que tenían un sentido del rigor. Luego quiero contar que esto que puede parecer algo meramente técnico, es decir, que es breve, que es escueto, que es generalizado, que no tiene rigor, detrás de todo esto hay un sesgo ideológico. Imagínense si uno quiere tener un discurso alternativo, irreverente, subversivo, contracorriente, altermundista, pues evidentemente necesita un tiempo de exposición, una profundización, una reflexión, necesita algo relativamente complejo, necesita que usted esté muy atento, porque le voy a decir algo diferente de lo habitual, y necesito yo que me den espacio para profundizar. Si yo lo que le quiero decir es una obviedad dominante, eso por decir en dos palabras está claro. Esto lo explicaba muy bien Chomsky, es una anécdota que he cuento en varias ocasiones, como nunca he estado aquí, la puedo volver a contar porque no lo voy a repetir. Chomsky en una entrevista en televisión, Noam Chomsky, el lingüista estadounidense, decía, el problema es que yo voy a una entrevista en televisión que supongamos va a durar 20 minutos, lo cual ya es mucho en televisión. Perdemos ya un tiempo, me presenta, no sé qué, un tintillo, no sé cuándo, perdemos un tiempo. Y dice él, imaginemos que yo quiero contar, dice, si yo voy a contar que Ahmadinejad quiere tener la bomba atómica, bueno, nosotros los días que está viendo la noticia no hace falta explicarlo mucho. O que Chávez, porque todo era de Chávez es un dictador, eso ya lo está viendo todos los días en el periódico, no hace falta que le explique mucho que Chávez es un dictador. Pero claro, imagínense que yo les quiero contar que los principales atentados terroristas del mundo se han gestado en la Casa Blanca, o que todos los presidentes de Estados Unidos, desde Nuremberg hasta ahora, merecerían ser ahorcados por crímenes contra la humanidad. Claro, ustedes dirán, eso no lo he oído nunca, eso es muy duro, eso que acaba de decir. Dice Chomsky, claro, yo todo esto, esta segunda parte, necesito una determinada extensión de tiempo y concentración por su parte. Claro, si me tengo que explicar que todos los presidentes de Estados Unidos tienen que ser ahorcados por crímenes contra la humanidad, necesito explicar un poquito, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Que en la medida que estamos simplificando, jibarizando, abreviando, superficializando el mensaje informativo, estamos yéndonos al terreno favorable del pensamiento dominante. Los que queremos cambiar el mundo, los que queremos decir queremos otro modelo político, los que queremos decir existe otra política económica, no nos creemos las causas de la crisis, vamos a explicarle que el gobierno de Ecuador está haciendo cosas diferentes de las que ustedes están contando, o voy a contar otro modo de interpretación del mundo. Nosotros necesitamos más extensión. Es decir, en la medida en que estamos jibarizando la comunicación, estamos favoreciendo a una ideología concreta, que es la dominante, la mayoritaria, la que está más, en este momento, la que está controlando un poco el pensamiento único, el pensamiento mayoritario. Es decir, existe un sesgo reaccionario y conservador en este cambio de formato, que es algo más que un cambio de formato, ¿no? Si a eso le añadimos, y voy terminando, pues bueno, que puedo ver. Los propietarios, es decir, siempre debemos de recordar que bajo esta orgía de información fácil, barata, democrática, igualitaria, existen unas empresas de telefonía, unas empresas de teléfono móvil, de internet, de las redes sociales. En el libro se explica un poco, es un poco árido explicarlo. Todas esas grandes empresas, ¿quiénes son? ¿No? Es decir, son fondos de inversión estadounidense, nos lo venden como unos frikis que estaban en un garaje y que inventaban algo. No, es decir, podrían ser eso, pero al final lo que da son grandes grupos de inversión multinacionales
que son los que de alguna manera salen ganando con esto que nos creemos que está rojo y tan igualitario, que son las redes sociales y que son los aparatitos. Al final están los de siempre, los que están siempre detrás de todos estos grandes avances tecnológicos, ¿no? Es decir, porque si nos damos cuenta, todas estas nuevas tecnologías, estas redes sociales, no han conseguido un consumo, un consumo más igualitario de la cultura, ¿no? Es decir, no han conseguido que el barrendero de mi barrio con su iPhone o con su tablet entienda lo que ocurre en Chechenia o lea más del realismo mágico o le guste más Mozart. No, lo que ha conseguido es que el ingeniero no ponga acentos en el WhatsApp, ¿no? Es decir, no hemos aumentado el nivel cultural e intelectual de la ciudadanía, sino que hemos uniformizado en lo que yo llamaría mucho más, simplificado y mucho más superficial. Una breve palabra sobre el ciberactivismo, que ya es un poco lo que comentaba, ¿no? Este fetichismo cibernético afecta al ciberactivismo como a todo, es decir, todo ya se convierte en virtual, ¿no? Es decir, el sexo es virtual, los amigos son virtuales, hay que explicar a nuestros hijos que los amigos de Facebook no son amigos, porque si se mueren van a seguir estando ahí y no es verdad, ¿no? Antes mi hijo ya se ha ido, ahora lo puedo contar. ¿Cómo nos convence de la virtualidad de que existe un juego en internet que se llama el Jabo, por ejemplo, en el que los niños hay unos créditos con los cuales tú amueblas tu casa, ¿no? Puede ser un sofá o no sé unos cuantos. Son créditos de internet. Pero para conseguir los créditos de internet con los que te compras un sofá virtual y una tele virtual y una silla virtual, tú le tienes que dar unos euros que son tangibles y reales. Es decir, yo creo que es la metáfora más perfecta de lo que ha conseguido. Usted me da unos euros de verdad y yo le doy créditos para tener un sofá de mentira. No, ya se pone. Estamos acostumbrados a que digamos euros de verdad y nos den un sofá malo, pero ya un sofá de mentira ya es el colmo. Bueno, pues ya ha conseguido eso, ¿no? Entonces la nueva generación tiene asumido que dando euros de verdad ha hecho un buen negocio porque ha comprado un sofá de mentiras, ¿no? Es decir, eso es lo que ha conseguido. Yo creo que es el ejemplo más gráfico de todo lo demás, ¿no? Es decir, las revoluciones son virtuales, el sexo es virtual y los amigos también, ¿no? Y a partir de ahí logran el mundo feliz tal y cual, ¿no? Logran tener una sociedad narcotizada en el que tenemos unos ciudadanos que están con su café o con su copa en el ordenador firmando impulsivamente, es decir, a favor del águila de no sé dónde, que se acabe el sonido de la biblioteca de no sé cuántos, que contraten profesores de música para Villagotijos, que quiten la curva de Móstoles y que por favor quiten la publicidad de alcohol en los suburbios de Chechenia. Y la gente está ahí encantada firmando todo eso y se acaba su café convencido de la tremenda lucha política y el activismo que ha desarrollado como ciudadano convencido, combativo y luchador, ¿no? Y ya se va a su casa y, como se puede imaginar, el sistema está temblando de todo el activismo de este señor. Es habitual ver la noticia de que han firmado 300.000 personas para que Rajoy dimita. Bueno, pues podrían haber sido 300 millones. Yo no creo que Rajoy se levante por la mañana y se mira a ver cuánto pan para ver qué hace, ¿no? Es decir, han ido 300.000 pardillos que se creían que firmando eso estaban participando políticamente. Esa yo creo que es la trampa del activismo. Es otro de los problemas que está creando el modelo. Es decir, sacarnos de nuestro activismo político tradicional, de nuestras asociaciones, de nuestros encuentros físicos tangibles, llevarnos delante de un ordenador, ponernos impulsivamente con un clic a hacer estupideces y a creernos que estamos participando políticamente, ¿no? Eso yo creo que es importante denunciarlo. En el libro cuento las anécdotas de cómo hasta las revoluciones a las que se suponía que habían sido fruto de las redes sociales, te cuentan que lo que sucedió en Egipto es que se estaban organizando, estaban todos muy enfadados por sus redes sociales, ¿no? En Egipto, todos los jóvenes, ¿no? Y en un momento Mubarak va y cierra internet, bloquea las redes sociales, entonces como no se pueden comunicar, salen a la calle y se roban al gobierno. Salieron a la calle, uno, porque ya no sabían si sus compañeros estaban bien o estaban mal. Dos, no se enteran que les están reprimiendo. Y tres, aquí para hacerse, ya no tienen Facebook, que ahora venga. Salen, se juntan todos y derrotaban al gobierno.
Es decir, al final lo que derrotó al gobierno no fueron las redes sociales, sino el corte de las redes sociales. Parece ser que lo más subversivo es que desaparezcan las redes sociales. Eso lo cuentan los corresponsales de la... Los corresponsales del deporte infantil contaban cómo se desarrolló eso en Egipto. Entonces yo creo que hay que reivindicar, es decir, hay que acabar con todo, hay que reivindicar los encuentros físicos. Es decir, las organizaciones físicas, el vernos, el tocarnos, el encontrarnos, las plazas, las iglesias, los bares, las sedes sociales. Es decir, hay que seguir reivindicando eso y renegar de una revolución virtual. Es verdad que no vamos a ser ludistas. Ludistas para los más jóvenes es el movimiento que hubo en la revolución industrial en Inglaterra de unos obreros que decían que estaban en contra de las máquinas, porque se dedicaban a romper las máquinas para combatir la revolución industrial. No vamos a romper el tablet, no vamos a tirar el móvil, y más ahora que llevo aquí, soy que no me sacar. No vamos a romper todas esas cosas, ni vamos a tirar el teléfono. No, vamos a advertir de estos efectos secundarios, ¿no? Y de todos estos inconvenientes que puede haber, y sobre todo de esta mitificación, ¿no?, que nos está haciendo llegar. Yo creo que las redes sociales tienen una utilidad, por ejemplo, evidentemente, como convocatorio. Todos sabemos históricamente que para convocar una reunión nos teníamos que dedicar a empapelar las calles y todo eso, y ahora la verdad es que con un Facebook y con un mail logras informar a mucha gente que antes no podíamos, ¿no? Pero bien, es un elemento meramente informativo de cita. Es decir, si la cita en algún momento no se convierte en tangible, si se queda en el ciberespacio, ¿no? Es decir, no habrá movimiento social, no digo que no vaya a haber revolución, porque no sé cómo se consigue la revolución, pero no va a haber ni siquiera organización, ni siquiera va a haber movimiento. Yo creo... ¿Cómo es el tiempo, verdad? Bien. ¿Cuánto te hay? Son las 8 y aquí tenemos que ir más rápido, o sea que... Bueno, porque 10 minutos más. Quiero contar un parrafito muy breve de Isaac Rosa, que yo creo que habla de todo esto. ¿Recordáis en el 2012 cuando hubo las marchas de los mineros, no? Entonces él escribió esto que a mí me resulta muy bonito, que el libro lo incluye y aquí lo quiero ver. Y él dice: mientras nosotros escribimos post y tweets de denuncia contra los recortes, yo el primero, ellos se encierran en los pozos, paralizan el tráfico, levantan en pie de guerra comarcas enteras y finalmente echan a andar por la carretera. Mientras nosotros pintamos ingeniosas pancartas y componemos simpáticos paredos para gritar en manifestación, ellos se enfrentan a cuerpo con la Guardia Civil. Mientras nosotros retuiteamos y damos miles de me gusta para apoyar las reivindicaciones de los colectivos más castigados, ellos van pueblo por pueblo, dando y recibiendo abrazos, compartiendo comidas y techo. Mientras esperamos el próximo aniversario para volver a tomar las plazas, ellos se plantan en la Puerta del Sol tras haber hecho suyas las plazas de todas aquellas localidades por las que pasaron. La elección está clara. Ante el ataque frontal contra los trabajadores, estos no son tiempos de hashtag, sino de barricada. Frente a la solidaridad efímera de la red social y la indignación inofensiva, son tiempos de caminar juntos, de compartir encierro o marcha, de encontrarse en las calles, de abrazarse como ya nos abrazábamos, como estos días abrazaban los mineros con quienes les esperaban a la entrada de cada pueblo. Voy terminando. Insisto, no se trata de renegar de las nuevas tecnologías, no se trata de renegar de los formatos, se trata de reivindicar un pensamiento elaborado, profundo, como incompatible con muchos de esos formatos, de reivindicar la organización física, el encuentro físico y las redes auténticas sociales, no las virtuales, ¿no? Decir que la información necesita de profundidad y contextos necesarios y no vale por 140 caracteres, no se puede explicar el mundo en 140 caracteres, eso hay que explicárselo a las nuevas generaciones. Yo voy a empezar a dirigir ahora una nueva colección de libros en ACAL que se basa en pensar que determinados temas son de tal complejidad, ¿no?, que necesitan 100 páginas para escribirse, y con la esperanza de que esa sobrecarga informativa que tenemos en televisión, en radio, de todas esas cosas breves, escuetas, ese surfeo, ¿no?, ese buffet libre de eso, de información que nunca profundiza, alguna vez hace falta decirle a la gente: pare un momento, apague la tele, deje de leer columnas de 1000 caracteres en el periódico y párese 4 horas para enterarse en profundidad de un asunto, porque si no, usted va a tener la sensación, supongo que a todos les pasará, con algunos temas complejos,
supongamos, el conflicto palestino-israelí, tienes la sensación de que haya una telenovela, pero por el capítulo 20, ¿no? Y ya no sabes quién dejó embarazar a quién está enamorado de quién es el que está muriendo a lo mejor, ya no lo coges el hilo, ¿no? Es decir, tienes que rebobinar todo eso, ¿no? Y para eso hay que salir de esos partes de guerra continuos que son la diaria y cotidiana, ¿no? Y rebobinar, cogerte el inicio, el origen, los antecedentes, el contexto y poder comprender uno de los temas complejos, ¿no? Es decir, los medios curiosamente llevan una dinámica trepidante, la bicicleta que decíamos, que nos impide saber esto cómo empezó, qué pasó, el conflicto palestino-israelí. Ya todos los días vemos algo del conflicto palestino-israelí, esto cómo empezó, y la ONU que dice, y entonces hay que vivir, los palestinos, los israelíes, esto cómo empezó, esto qué sucedió, ha habido acuerdo de paz, han negociado, se juntaron alguna vez a hablar, y qué dice Europa, y qué... Todo eso la gente no lo sabe. Y no lo sabe, curiosamente, después de estar todos los días expulsándose leyendo el tema, que es lo claro, no sepa de Sri Lanka, pues vale, porque no saca la noticia, pero es que esto todos los días saca la noticia, y casi no lo sabe. ¿Por qué? Porque han entrado en el capítulo 30 de la telenovela y claro, ya no lo pillan, ¿no? Y pues eso yo creo que requiere formatos así. Yo defiendo los libros, no voy a llevar libros porque también hago cosas, defiendo los libros porque primero permiten profundizar con más extensión. Segundo, el libro provoca una cosa curiosa que no ocurre con que está acabando con el periodismo actual. El periodismo actual y siempre ya es provisional. Yo antes, mis primeros servicios en el periodismo eran las secciones de sucesos. Y claro, tú te lo pensabas, cuando había un terremoto en Bangladesh, tú te lo pensabas mucho antes de decir el número de muertos, porque sabes que mañana iba a salir impreso. Ahora no te lo piensas, luego lo cambiarás en internet. Entonces tú dices 2.000 muertos, ¿qué? Bueno, 2.000, cada 10 minutos 1.000, luego serán 500, luego cambia, tú vas cambiando continuamente. Entonces tú, según el momento en que entres, te enteras de una cosa. Ustedes lo habrán visto en cualquier tragedia, cada minuto cambia, lo sube arriba, sube abajo. Y entonces no sé, tú tendrás el dato según el momento en que entraste. Eso con los libros no pasa. Primero porque el libro tiene una vocación de perdurabilidad. Si yo voy a poner 10, coño, se va a quedar ahí 10 para toda la vida. No puedo estar mañana, no puedo mañana entrar en internet y cambiar la cifra, ¿no? Segundo, porque en un libro uno da la cara. Y en internet cada vez se da menos la cara. Hay muchos anónimos, muchos no sé cuántos, la gente está con los seudónimos. En internet te juegas con prestigio. A mí me decía un día, firmando un manifiesto, mi amigo Alfonso Sastre, ¿no?, que su único patrimonio era su firma, era su nombre. Entonces se pensaba mucho que firmar, lo cual me parecía muy bonito, ¿no? Decir que tu único patrimonio es el prestigio o la autoridad que pueda darte tu trayectoria, tu realidad, eso es muy importante. Entonces el libro tiene el que doy la cara y el que yo seré bueno o malo, en tu opinión, en función de lo que he escrito. Y sobre todo que he escrito algo en el que se supone que va a quedar para siempre y no lo voy a poder cambiar cada 10 minutos, que es lo que desgraciadamente está haciendo el periodismo moderno. Creo que además cambiar todo esto requiere de más allá del periodismo, es decir, requiere también hacer también la educación, ¿no? Creo que el sistema educativo y cultural tiene que promover un tipo de ciudadano que comprenda que los temas son complejos, elaborados, profundos, que tienen una trayectoria, que tienen unos antecedentes, que hay una historia. Kapuscinski decía, Richard Kapuscinski, ese gran periodista polaco, decía que no se puede hacer periodismo si no se sabe la historia, ¿no? Pues algo así. Hay que decirle a las nuevas generaciones, a los alumnos y a la ciudadanía, de que todo tiene unos antecedentes, de que si ahora está pasando algo en Ucrania es porque antes había algo en Ucrania que necesitamos explicar. Entonces no te pueden contar lo que está pasando en Ucrania en mi caracteres, porque primero tienen que contar lo que había en Ucrania antes, ¿no? Entonces eso es importante, decirle a los jóvenes en el colegio que todo tiene un origen y que todo tiene una razón de ser y que no puedes pretender informarte en 140 caracteres en 1000 o en una columna de 1000 o en 20 segundos de televisión de un tema complejo, ¿no? Que nos estamos jugando la democracia, porque en última instancia el tener ciudadanos críticos y formados es de lo que depende el valor de una democracia, de que la gente tenga capacidad de interpretar lo que está sucediendo y desgraciadamente mi impresión es que cada vez hay menos gente capacitada para interpretar los temas complejos. Yo creo que estamos jugando en terreno enemigo con esto de las redes sociales, de los formatos, de la tecnología, pero hay que jugar ahí, insisto. Es decir, os puede parecer que he hablado muy mal de Twitter, de Facebook, de los demás, bueno, pues ahí tenemos que estar, ¿no? Eso es un poco
la tesis, lo que se podría decir de las armas de fuego. Uno dice, vamos a ver, esto de una pistola es una cosa terrible, uno pone una cosa de metal, aprieta aquí, le sale una cosa dura, te la ves a la cabeza y te mata, es terrible. Pero evidentemente un gobierno digno o una constitución, un pueblo digno, no puede permitir que las armas sean de unos militares, de unos dictadores o de unos perversos y no tener modo de defenderse, ¿no? Es decir, tenemos que estar ahí. Es decir, tenemos que estar en Twitter, tenemos que estar en las redes sociales y tenemos que luchar para en Twitter no decir hola, me he levantado hasta nublado, vaya día, sino para decir hola, le pongo un vínculo a un artículo de Juan Torres donde les explica el último saqueo bancario, ¿no? Es decir, debemos de intentar llevar el agua a nuestro molino, es decir, debemos intentar que todos estos recursos redireccionarlos hacia una información suficientemente compleja y elaborada y no entrar a este juego de la frivolización. Es decir, no hay que abandonar ningún campo, creo que tenemos que estar ahí. Y como decía Debord, tener claro de que toda información que no tenga como objetivo transformar el mundo, la habremos convertido solamente en espectáculo. Y entonces, en la medida en que solamente sea espectáculo, lo único que ayudará sea a no mejorar el mundo, a no cambiar el mundo y a mantenernos en la miseria. Muchas gracias y a vuestra disposición para cualquier duda. Dar las gracias también a Silverio que nos ayudó en los pedales de comprar. Y también recordarles que hay libros en Pascual, seguro que lo habrán visto, pero si alguien quiere comprar alguno, y nada, pregunta. A mí me llama un poco la atención que no hayan mencionado para nada Wikileaks, por una parte. Y por otra también quería comentar que he visto algo sobre un grupo que hay que pretende hacer una página, una web, del tipo Wikileaks aquí en España, Filtra, me parece que se llama o algo así, no sé si sabe si está pasando. Se sale un poco del tema, pero bueno, evidentemente hay que hablar de Wikileaks, ¿no? Creo que lo que dices es que han llegado a un acuerdo con el diario.es para buscar información y difundir una especie de portal de información. El que se pretende poner Sí. aquí en España. Sí. Bueno, yo creo que Wikileaks tiene sus pros y sus contras, ¿no? Vamos, en mi opinión, la idea... lo primero es que no es periodismo, lo cual no quiere decir que sea ni mejor ni peor, es otra cosa, ¿no? Es decir, es simplemente una información que se entendía que estaba oculta, ¿no? Y que yo creo que ha resultado saludable y, por supuesto, ni mucho menos ha peligrado la seguridad mundial, ¿no? Por difundirla. Entre otras cosas porque lo que se está difundiendo no es ni más ni menos que la voz de los embajadores estadounidenses, ¿no? Eso también tiene una cara negativa, en mi opinión, ¿no? Fijaros qué curioso. Por un lado está bien, ya sabemos lo que había, digamos, entre telones, ¿no? Del cuerpo diplomático estadounidense, puesto que eso es el Departamento de Estado norteamericano y sus embajadas. Pero por otro lado, ha habido, en mi opinión, dos cosas negativas de Wikileaks. Uno, yo creo que yo entrevisté al segundo de Wikileaks en Brasil hace 2 años y reconocieron el error. Uno, que le dieron la información a un pool, a un cártel que habría de 5 grandes medios, todos del primer mundo, que al final aplicaron su sesgo, ¿no? Es decir, ellos eligieron lo que era noticia y lo que no era noticia. Por ejemplo, nos dijeron que la entrevista de Johnny Sánchez no sé si era Clinton, era falsa, ¿no? Es decir, ellos aplicaban ahí una selección en función de un sesgo editorial, ¿no? Es decir, una información bruta que debería ser accesible para todos, se la dieron a un cártel de mafiosos, por el dieron otro nombre, de 5 grandes medios, que son los que la filtraron. Entonces me llegó ya expulgado, ¿verdad? Aunque luego salimos para. Eso primero fue un error, y eso mismo lo reconozco. Y segundo, es que luego el tratamiento informativo siempre se decía, se daba como verdad, lo que, repito, no era más que la información de los embajadores estadounidenses. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es decir, nunca se decía, en Wikileaks, según Wikileaks, ¿cómo era eso? Bolivia pagó no sé qué cosas de Corea del Norte. No, según Wikileaks no. Según el embajador estadounidense en Bolivia, cuya información llega a Wikileaks, ¿no? Es decir, lo que es la voz oficial del gobierno estadounidense
se convierte en aparente información buena, de calidad y de rigor, ¿no? Es decir, eso creo que es un fundamental de Wikileaks. Por lo demás, yo creo que bueno, la idea de promover, presionar, reivindicar una mayor transparencia en las informaciones públicas, yo creo que es necesario reconocerlo. Puede estar controlado. Puede estar controlado. Puede estar controlado, es que en algún momento se podrían inventar. Es decir, yo llegué a decir un ejemplo muy perverso. Dije, si en algún momento, supongamos, la secretaria de Estado norteamericana quisiera decir que Cuba tiene armas de destrucción masiva, no diría en una rueda de prensa, le diría al embajador estadounidense en otro país que se lo filtrara a Wikileaks y entonces decir que lo hizo Wikileaks. ¿Has visto para lo que puede ser Wikileaks? ¿No? Pero entonces ya olvídate, no nos queda nada. Claro, pero no tengo que fiar de nada, ni de mí, ni de que fiar. Claro, pues claro, yo sí me fío de unas imágenes, por ejemplo, como las que está una persona encarcelada en por unos pocos años y con un proceso que todavía creo que continúa y lo que le queda. Hemos visto como unos psicópatas con un helicóptero de última tecnología acribillaban a unos civiles, ¿no? Pero eso no lo hubiésemos visto en... no, claro, eso es valioso. No, pero quiere decir que vayamos con cuidado. Sí, no, claro, pero quiere decir que también... Pero es que el enemigo es así, es decir, cuando algo ha conseguido una determinada legitimidad, rápidamente ellos lo utilizan para su interés. Es perfectamente lógico, ¿no? Pero bueno, con los partidos y con las elecciones, es decir, cuando una asociación de vecinos consigue determinada legitimidad, cuando nos queremos dar cuenta, al presidente pues resulta que da una vivienda de protección oficial, entonces ya acaba apoyando al alcalde. ¿Estoy diciendo algo nuevo? No, para nada. Pues Wikileaks no es mejor. Pero bueno, Wikileaks fue en su momento, claro, fue una cosa rompedora y la fuerza, la capacidad que tiene Internet y la capacidad que tiene alguna gente que controla... Y sobre todo hay que denunciar como Estados Unidos a todas las personas decentes que han demostrado una defensa irreductible de los derechos humanos a través de las filtraciones, como soldado Manning o Snowden o Julian Assange. Es decir, están perseguidos, criminalizados y los quieren meter en prisión, ¿no? Es decir, el tipo que mató, los que mataban al soldado que está diciendo el vídeo, eso no está perseguido. Está perseguido el tipo que grabó el vídeo. Eso sí que es importante, denunciar cómo quién está perseguido. Bueno, Manning no está perseguido porque está en el tuyo. Es decir, cómo Julian Assange lleva 2 años, no menos. Sí, en la embajada de todo. Que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, nadie está entrevistando a Julian Assange. Una cosa curiosa, está a 1 hora. De aquí no, pero vamos, de Madrid está a 1 hora de avión. Está muy localizado, porque está encerrado por una embajada, realmente no tiene fácil para entrevistarlo, no se puede capaz. Y no tiene nada que hacer más que conceder entrevistas. Y no está entrevistando a nadie. La humertad mediática que hay en torno a Julian Assange es tremenda. O sea, hay un tipo que está a 1 hora de avión de Madrid, Por eso disponible, ubicable y con tiempo, y nadie lo está entrevistando. Por eso entiendo que ese hombre es demasiado peligroso. El pollo que montaba con el Snowden, pero paralizando el avión de Evo Morales, una cosa tremenda, ¿no? Y sobre todo, todos los criminales que se han denunciado, esto no tiene ningún problema, son precisamente los que han denunciado. Yo quería preguntarte una cosa, bueno, varias cosas, pero te las pregunto ya y así no estoy interrumpiendo. ¿Tú crees que ese proceso de judicialización que te refieres es intencionado? Es decir, se produce porque hay gente que quiere que la información sea así y que el público la reciba así, o es producto de que como ellos saben que el público quiere recibir la información así, se adaptan a eso y la rivalizan. Y segundo, te quería preguntar si es posible, o tú crees que es posible que sin libertad económica un medio de comunicación tenga credibilidad. Y si me podías dar tu opinión también sobre algunos países que han aprobado leyes en defensa de la, o sea, no en defensa, sino leyes de protección de la información y todo ese tema. Creo que Ecuador y Venezuela fueron los primeros. Si te parece que en este país haría falta una ley de libertad de medios, de todo ese tema de medios de comunicación. Gracias. No, yo no te voy a decir que es intencionado. Creo que son muchas cosas las que coinciden, ¿no? Es decir, el Internet, el exceso de información.
Incluso, yo he dicho, instintivamente es más fácil irse hacia ahí que concentrarse en un libro. Es decir, la naturaleza humana, como la de la gacela, ¿no? Es más fácil que si estás estudiando obsesivamente, es hasta divertido recibir un WhatsApp, quitarle ese coñazo y ver lo que está escrito tu novio. Claro, quiere decir que es agradable esa situación de alerta, entretenerse, digamos que es más natural que concentrarse. Entonces, cuando el desarrollo tecnológico ha creado las condiciones adecuadas para entretenerte, ¿no? Es perfectamente lógico que se llegue de la concentración. Es decir, si hemos inventado una cosa como el PowerPoint, que termina con el razonamiento deductivo, ¿no? Y te pone guión, una cosa matemática que es imposible hacer un razonamiento lógico, pues lo que hacen es una exposición. Es decir, es fácil que eso seduzca, cautive y triunfe con respecto al otro. Lo que pasa es que el error es convencernos, ¿no?, de que estamos democratizando más, de que somos más iguales o de que estamos avanzando por esta línea. El otro día alguien me comentaba una charla que me pareció muy interesante. Me decía, fíjate, yo tengo la percepción como cuando Margaret Thatcher empezó la política de privatizaciones, empezó a decir a la gente que con 100 pesetas, y aquí también lo hicieron, es decir, con 5.000 pesetas, uno resulta que era accionista de Telefónica, y era accionista de Repsol, y éramos ya accionistas de eso, todos éramos capitalistas, ¿no? Qué estupendo era el capitalismo popular, que como se llegó a llamar, ¿no? En realidad ya éramos todos dueños de Repsol y Telefónica, lo que hicieron es que nos lo quitaron, y entonces dijeron que compráramos acciones, pero ya éramos dueños antes. Me explico. Es decir, con el capitalismo popular de Margaret Thatcher nos dijeron que ya todos éramos capitalistas, porque algún partido tenía 2.000 pesetas de acciones en no sé qué. Pues algo así ocurre con esto. Como ahora tienes un blog, pues resulta que ya eres como el Financial Times, tú también ya estás en internet, ya eres un medio de comunicación. Es decir, es otro engaño similar, ¿no? Porque hacer una falsa apariencia de democratización, ¿no? Hay libertad de expresión porque nos dijeron la libertad de expresión. Uno escribe editoriales en el país y tú invitas a la playa. Pero ¿cómo cobrar, no? Pues ahora, como ya nos hemos dado cuenta de que no es lo mismo escribir editoriales del país que invitar a la playa, pues nos dejan en un blog. Con lo cual ya todos tenemos libertad de expresión. Esa es la farsa. Es decir, creo que no es intencional, pero que la tecnología lo favorece. No he tenido miedo de sin libertad económica, sin... Me refiero que si un medio de comunicación no tiene asegurada las fuentes económicas para poder decir lo que quiera decir, puede mantener la credibilidad. Es decir, si los medios son privados y obedecen a determinados propietarios, ¿es posible la credibilidad de esos medios? No, vamos a ver. Yo tengo hay un capítulo además que se habla de eso, en el que también rompo con el mito ciudadano progresista de conocimiento libre, de que todo tiene que ser gratis, ¿no? Es decir, yo creo que hay que convencer a la ciudadanía de que la información, el periodismo, solamente se consigue, primero se tiene que pagar. O sea, alguien tiene que pagar al periodista para que vaya así y nos cuente lo que está pasando en Siria. Yo creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Eso solamente se puede pagar de 3 maneras. O un Estado social que entienda que al igual que la sanidad o que la educación, la información es un derecho ciudadano y tiene que crear las condiciones públicas para garantizar el acceso ciudadano a una información veraz, plural y democrática. No parece que nuestros gobiernos estén por eso, para mirar la realidad como para la pluralidad, como basan en eso. 2, que nos lo pague el Corte Inglés y el BBVA, que es lo que hacía hasta ahora, que es lo que estás insinuando. Que en ese caso, evidentemente, todos sabemos la información que nos llegará, evidentemente, la que el Corte Inglés, el BBVA, Telefónica o toda la criminalidad adyacente, ¿entiendes?, decida en esos, con respecto a esos medios, ¿no? Que además es el sistema que ya no está, que se está cayendo, por eso se está hundiendo el país, se está yendo la perspectiva, porque ya no le salen las cuentas. O 3, que el ciudadano lo pague. Es decir, que el ciudadano entienda, ¿no?, que hay que apoyar un medio alternativo, hay que apoyar esos medios. Cuando digo apoyar un medio alternativo no me refiero a un medio como Rebelión, donde estamos como 4 colgados opinando, sino uno que haga periodismo, que mande un corresponsal a Siria, que mande un corresponsal a Ucrania, que tenga un tipo cobrando una nómina para que todos los días se vea algo tan árido como el BOE para buscar barbaridades, ¿no? Es decir, trabajo arduo de periodista que hay que pagarlo, así de sencillo, ¿no? Y eso, evidentemente, son los ciudadanos comprometidos con un nuevo modelo informativo. Pues si resulta que la izquierda está diciendo que la información tiene que ser gratis y gratuita, no gratis, pero gratuita y libre, gratis, no, gratis es la que paga el Corte Inglés. Esa es la que la paga el Corte Inglés.
Curiosamente, la gratis es la de ellos, porque ellos sí que tienen a alguien dispuesto a pagarlo, ¿por qué crees? La nuestra no la va a pagar nadie, porque el Police va a pagar la suya. No sé si me estoy explicando. Telefónica va a pagar la suya, el Europeo va a pagar la suya. La que no va a pagar nadie, ¿no? Es la entrevista a los indígenas mapuches de Chile. Eso no lo va a pagar el Sol, cachondo. En todo caso, el Sol intentará que no te vayas a entrevistar con Endesa, que son los que le están pudiendo los mapuches. Es decir, eso hace falta dinero, ¿no? Mientras que si tú lo que quieres publicar es lo estupendo que está haciendo Endesa, los recibos de la luz, esa es gratis, porque Endesa te va a dar, no será así, no hace falta un vídeo y un almuerzo. Te lo va a dar todo, ¿no? Esa es la que es gratis. La nuestra es la que no es gratis. Si nosotros seguimos pensando que el conocimiento libre es el gratuito, le estamos poniéndoselo a huevo al gran capital y no el verdaderamente democrático de los sectores populares. Por último, las leyes. Adelanto que mi próximo libro va a tratar, el próximo no, el 2 después, porque hay un libro, sobre esto, sobre los cambios legislativos que ha habido aquí, ¿no? Creo que son impresionantes, creo que se están silenciando del modo más miserable, que hay cosas espectaculares, que a nivel constitucional diga en Ecuador que los bancos no pueden ser accionistas de los grandes medios. Es magnífico, ¿no? Es magnífico y es un debate que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Yo acabo de volver a Ecuador, se ha creado una comisión para sancionar el sexismo, el racismo y la xenofobia en los medios, ¿no? Estaba hablando creo que la comida, ¿no? Entonces, hay una revista que saca una Miss Mundo con un culón haciendo no sé qué estupidez, ¿no? A la Miss esta le pagan, ¿no? Entonces sale la revista. Aparentemente todo el mundo está de acuerdo, la revista está de acuerdo, hay un montón de trabajo que la compra, como no, y la Miss con la pasta también. Bueno, pues no basta. Llega el gobierno y le multa adecuadamente. Es decir, usted está haciendo un trato vejatorio de la mujer, ¿no? Y aunque usted esté de acuerdo porque le han dado 50.000 euros y haya 10.000 dados dispuestos a comprar la revista y la empresa se vaya a forrar, no me vale. Hay un trato vejatorio de la mujer. Y entonces desancelo. ¿Ves cómo puede cambiar tremendamente las coordenadas? El problema, aquí claro que estamos. Porque además aquí, si hay un poder impune, esto es los medios. No tienen ningún contrato, pueden hacer lo que quieran. Llevamos 10 años peleándonos, discutiendo sobre los atentados del 11M, porque unos sinvergüenzas se montaron una paja mental de que era ETA, y como nadie se atreve a decir, oiga, pero usted no puede pagarle un dinero que está en la cárcel, pegarle la pasta gansa para que diga mentiras y diga que es ETA, ¿no? Pues no, eso se puede hacer, y podemos estar perdiendo el tiempo, 10 años, ya, ¿no? 10 años perdiendo el tiempo discutiendo sobre una mentira, porque no existe una estructura legal que le diga al del mundo, al de la COPE, o sigue utilizando tonterías y lo meto en la cárcel o le pongo una multa, porque no se puede mentir gratis. Aquí se puede mentir gratis, no pasa nada. Porque además yo he dicho en alguna ocasión, es decir, esto es la censura normalizada. Cuando de Juan Chaos estaba en huelga de hambre, ¿no? ¿Os acuerdan de la huelga de Juan Chaos? Había unos periódicos que decían que se moría y entonces el gobierno lo tenía que escarcelar porque evidentemente, aparte de la tragedia humana que supone la muerte de una persona, pues el conflicto político que generaba la muerte de un miembro de él en aquellos momentos tan delicados. Y luego había unos medios de la derecha que decían, no, este está comiendo jamón y encima de la hospital se acuesta con su novia. Y claro, los que vivimos, los que no estamos allí, nos quedamos sin saber si de Juan Chaos se moría de hambre o comía jamón, ¿no? Nos quedamos sin saberlo. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué sistema informativo hay en este país? En el que, y eso es un dato muy importante para saber si lo que está haciendo nuestro gobierno estaba bien o no. Y nos quedamos sin saberlo. ¿Por qué? Porque se podía mentir gratis. Porque como se podía mentir gratis, nos quedamos sin saber la verdad. ¿Y qué es no poder saber la verdad? La censura. La censura legal. Es decir, se puede mentir, se puede engañar. La mentira que se han dicho sobre Venezuela o sobre Chávez son impresionantes. Se han tirado 5 años diciendo que quería ser presidente vitalicio. Vamos a ver, si usted mira el Cerro de la Cadena, ¿qué es vitalicio? Para toda la vida. ¿Qué era la reforma constitucional? Que se podría volver a presentar a las elecciones. ¿Será así o qué? Pues no. Pues es mentira. Usted lleva 5 años mintiendo sobre los vitalicios y no pasa nada. No se puede mentir. Es decir, y entonces hay que crear mecanismos y lo que se hace en la América Latina es impresionante en todos los aspectos. Una ley sobre el racismo y la xenofobia. El reparto, o sea, las licencias de radio y televisión, ¿no? Se ha establecido tanto en Argentina como en Uruguay como en Brasil, ¿no?
que un 30% de las licencias son para el Estado, un 30% para la empresa privada y un 30% para los comunitarios sin ánimo de lucro, ¿no? Así se ha repartido. ¿Saben cómo se ha hecho en España a nivel central con la ley audiovisual? Se ha dicho que las instituciones sin ánimo de lucro que puedan tener una licencia, si tienen a bien la administración autonómica, por ley no pueden facturar, si esta televisión más de 100.000 euros al año, ni una radio no puede facturar más de 50.000 euros al año. Es decir, si por si acaso el mercado usted no lo hace pobre, yo por ley me declaro pobre. Vamos a ver, 50.000 facturar es la cosa ridícula, son 2 sueldos, es decir, no puedes tener 2 personas, no podría tener. Es decir, por ley, a usted los obliga a ser pobre por si acaso va a resultar que le sale bien la jugada y funciona, ¿no? Mientras aquí los proscribimos legalmente, ahí se le da el 30% de la licencia, ¿no? Eso es lo que ellos dicen que lucha contra, que están en contra de la libertad. No, están en contra del chiringuito que tiene montado aquí, un oligopolio que tiene la impunidad para mentir, la exclusividad para emitir y el control. Es decir, si hasta, extienda, si hasta, por ejemplo, algo que se aprobó que el Parlamento coincidió en todos los grupos políticos, que era lo miserable que suponía la publicidad de la prostitución en la prensa escrita, ¿no? No tuvo huevos ningún gobierno de prohibírsela a los grandes, quitar algo que tiene consenso absoluto, toda la sociedad hasta de acuerdo en quitar los anuncios de prostitución. Todo el Parlamento estaba de acuerdo. Y aún así, no ha habido ningún gobierno con capacidad para prohibir la publicidad de los anuncios de prostitución en los periódicos. El último que lo quitó fue La Razón, ¿y sabéis por qué? Porque llegó a un acuerdo con el enviado del Vaticano, con los observatorios romanos, para distribuir, ya quedaba muy mal distribuir el kiosco de los observatorios romanos y la industria social. Ya era, pues eso fue la verdad que estoy disfrutando escuchándote, porque igual que disfruta uno cuando te ve. Hay algunas cuestiones que me preocupan. Antes hablábamos en la introducción, antes de entrar a hablar aquí a todos nosotros, de la vinculación entre lo que es la información y la formación. El tema de periodismo en relación al tema de lo que es la enseñanza, la docencia. Yo me dedico a la docencia. Yo entiendo que la gente de nuestra edad, de mi generación, y gente más o menos de edades parecidas, ya estamos obturados, ¿no? Ya estamos viciados, excesivamente mal informados, y me temo que va a ser muy complicado que gente de nuestra generación podamos subvertir el sistema en el que estamos oprimidos, ¿no? En cambio, sí confío en que la gente jovencita tenga esa posibilidad. Pero claro, la gente jovencita se enfrenta a un proceso formativo que se asienta sobre información. Y la información, antes decíamos en las décadas pasadas que era equivalente al poder, la información hoy no está resultando como aquel elemento que nos da poder, porque en buena medida es una información sesgada y mentirosa, como tú has mencionado. Nosotros, por ejemplo, hacemos una práctica con alumnos de 12 años en el cole, todos los lunes, visualizamos distintos medios de comunicación y los chiquillos seleccionan, las chiquillas, oye, ¿cuáles son las noticias relevantes de los distintos medios? Y podemos observar los críos y las crías cómo se nos engaña desde los distintos medios en el trato parcial, mentiroso en muchas ocasiones, que se hace desinformación. Con lo cual, tenemos un problema. ¿Qué carajo? ¿Cómo carajo formamos a nuestro alumnado si es sobre la base de esa información que están continuamente viendo? Porque es que hay otra cuestión. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones, por ejemplo, en relación al número de horas que se pasan los críos y las crías delante de la pantalla. Se pasa más tiempo delante de la pantalla, o casi, como el tiempo que se pasa en las aulas. Por tanto, teniendo en cuenta además que la pantalla te somete a radiación ionizante que te obliga ineludiblemente a prestar atención sobre aquello que te están emitiendo, estamos convencidos de que o se modifica el modo en que formamos e informamos al alumnado, quiero decir, a la gente joven, o lo llevamos muy fastidiado. Ramonet leía hace un tiempito un articulito en el que señalaba algo de lo que tú has mencionado. Los medios en formato papel casi ni se venden. Cuando Vodafone compra cualquier empresa como ONO, está pagando un dineral que no lo tiene el grupo Prisa, que lo tiene el grupo de New York Times. Por tanto, estamos sometidos a la presión del capital
centrado en muy pocas manos, en grandes oligopolios y fondos de inversión, que son los que al final nos están diciendo cómo tenemos, qué está ocurriendo en el mundo y cómo tenemos que pensar el mundo que estamos habitando. Entonces me parece que habría dos opciones, o cerrarlo radicalmente a la información que viene sesgada, y centrarnos en el formato texto, en el discurso tradicional de los grandes pensadores, o seguimos tragando la información y por tanto seguimos condenados a estar totalmente desinformados y fuera del tono de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, ¿hay alguna otra opción? Tienes tremenda razón con lo que estás diciendo, pero yo quisiera hacer un esfuerzo para insuflar la esperanza. En primer lugar, yo coincido en reivindicar el texto frente a la imagen, ¿no? Creo que la imagen y la pantalla es una cosa tremenda, tremenda por perniciosa. Porque claro, el problema de la imagen es que juega con la emoción y con el sentimiento. Es decir, hace una especie de bypass y se salta el raciocinio, ¿no? Yo siempre decía en la facultad de periodismo, es decir, va el fotógrafo y te dice, no, yo he estado en Bosnia y he fotografiado sin que nadie me dijera lo que tenía que fotografiar, ¿no? Me explico, el problema de la imagen es que si tú mandas a un periodista a Bosnia, saca las imágenes de los huérfanos y las viudas bosnios y inmediatamente la audiencia dice que criminales son los serbios. Y ya está. Lo mandas a Serbia, saca a los huérfanos y las viudas serbias y dicen que malos son los bosnios. Ese es el problema de la imagen, ¿no? Es decir, que puentea el razonamiento, ¿no? Se queda con la emotividad. Y eso es tremendo, pero para todo tipo de usos. Es decir, para los que podemos considerar buenos o para los que podemos considerar malos. Es decir, siempre se salta la opción. De ahí que yo creo que hay que reivindicar la palabra, ¿no? En una entrevista recuerdo que pusieron como una frase que me parecía muy cruel, es decir, mil imágenes no sustituyen a la palabra, es mentira, ¿no? Es decir, la palabra permite razonar y la imagen no razona. Es decir, hay que reivindicar la palabra. También yo creo, cambiando un poco, que la gente va creando anticuerpos, es decir, nos vamos defendiendo. Fíjate tú la publicidad. La publicidad de hace 20 o 30 años o la de ahora. Es decir, nada de los anuncios publicitarios de hace 20 o 30 años ahora tendrían ninguna posibilidad de éxito. Es decir, ¿por qué? Porque ellas se han sofisticado, pero también porque nosotros nos hemos creado un mecanismo de enfrentar a esa publicidad y ya no queremos las cosas igual, ¿no? Es decir, la gente se va perfeccionando, es decir, los ciudadanos de Europa del Este, que les convencieron de la ruta del capitalismo con determinados anuncios, a estas alturas ya están curados de espanto y evidentemente no los convencerían. La experiencia que tú has contado con los alumnos, te la aplaudo porque una de las cosas que yo suelo criticar es que en los colegios se hacen prácticas para que los niños hagan un periódico en el colegio. ¿A qué coño tiene que hacer un periódico si no van a ser periodistas? Lo que tienen que saber es defenderse de lo que hacemos los periódicos. Es decir, lo que hay que hacer con los alumnos es enseñarles un espíritu crítico hacia los medios de comunicación. Es lo que deben hacer. Los niños no van a hacer periódicos, no van a hacer televisiones. Van a consumir periódicos y van a consumir televisión. Entonces hay que formarles el desarrollo de anticuerpos para que vean todos esos mecanismos subliminales o no subliminales de manipulación, de priorización o contarles simplemente cómo funciona la agenda setting, es decir, cómo la agenda informativa te va a decir de lo que mañana vas a hablar, aunque aparentemente no te esté diciendo lo que debas de pensar. Entonces yo creo que la ciudadanía va creando anticuerpos y va desarrollando una capacidad de enfrentarse. Yo tengo la esperanza, por ejemplo, la situación esta de saturación informativa tiene que explotar de alguna manera, ¿no? La gente ya no va a seguir soportando, es decir, esta empanada de sobrecarga informativa. Va a tener que hacer algo. Yo creo que hay esperanzas. Fíjate, por ejemplo, acaban de salir muchas revistas, no sé, lo monográfico que saca el Diario, el Mensual de la Marea, el Infolibre. Ha salido una revista que se llama Jotdown en blanco y negro con unos textos en internet y unas entrevistas de 15 páginas, ¿no? Está rompiendo el paradigma, ¿no? Es decir, los medios escritos en papel, el problema es que los medios escritos quisieron jugar a internet y la cagaron. Dijeron, vamos a ser muy rápidos y muy breves. Y claro, que rápido y muy breve, controlaba, para eso ya está internet, no hay que esperarse a mañana a bajar rápido y parar, ¿entiendes? Para ser muy rápidos y muy breves. Pues no, ellos quisieron entrar ahí y entonces se suicidaron, ¿no?
Entonces, si tú ahora dices, no, yo voy a profundizar, voy a hacerlo extenso, ¿entiendes? Y sin prisa. Pues ahora puedo competir por Internet. Digamos, por nunca se ha planteado estar en Internet, por ejemplo. Yo no digo que sea una buena idea, pero evidentemente estoy convencido de que si hubiera estado en Internet ya habría desaparecido, ¿no? Es decir, la gente puede cambiar. Y al final, a lo mejor, incluso mirando en balance de esfuerzo, si el tiempo que se dedica a leerse noticias breves gibarizadas o noticias breves gibarizadas en televisión se lo dedica a leerse un reportaje de 10 páginas, a lo mejor se da cuenta de que se va a enterar más y al final le dedica menos tiempo. Es decir, que probablemente si logramos insuflar ese nuevo estructura mental a la gente, podamos tener una posibilidad de éxito. No es que pueda asegurar nada, pero creo que la gente al final pierde mucho tiempo con los medios de comunicación para luego informarse encima, ¿no? Es decir, que la propuesta que yo propugno para los medios no supone dedicarle más tiempo, ¿no? Sino elegir lo mejor, centrarse en algo concreto y no picotear, porque al final con el picoteo es eso, el buffet libre, al final te echa la panza y no te comes una pena de cordero, ¿no? Pues hay que decir eso, no estoy en el buffet libre picando. Usted tiene una boca, no vayas a comer la pena de cordero, que está mejor y picar muchas cosas. Usted decía que los ciudadanos tenemos que pagar los medios de comunicación, si queríamos ver medios de comunicación veraces, ¿no? Pero que ya los pagamos. Ya pagamos todas las televisiones públicas, subvencionamos a los medios, los grandes medios los subvencionamos todos. Lo que pasa es que se ha permitido, no sé si incluso por el colegio de periodistas, se ha permitido, desde el principio se ha permitido que los medios que pagan los ciudadanos sean veraces, porque son unos medios que nos cuestan un pastón y al final no recibimos nada a cambio de sobre todo de información. O sea, recibimos una información del partido de turno que esté en plan de publicidad para ese partido, pero de cara al ciudadano no recibimos absolutamente nada. Entonces digo yo que aquí hemos metido la pata todos desde un principio, ¿no? Desde los mismos profesionales del periodismo, que no han reivindicado, sino han sido cómplices de todo esto. ¿No? Han entendido que a la sombra del poder eso está muy bien y nadie ha sido reivindicado, no digo que ese es su caso, ¿no? Pero eso sí, esa sombra nadie la ha reivindicado. Estoy en parte de acuerdo. Es decir, y de hecho yo escribí cuando el cierre de Canal No, diciendo que me parecía miserable esos periodistas que el día siguiente de no tener nómina se volvieron muy críticos contra el gobierno venezolano, pero justo el día siguiente de no tener nómina, ¿no? Lo que ocurre es que el hecho de que han terminado de un modo tan miserable en sus contenidos y tan serviles algunos medios públicos, no quiere decir que el modelo de medio público sea más apropiado que el de medio privado, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque si nuestros medios públicos son malos, serviles y al servicio de un determinado gobierno, el problema no es ese medio público, sino el gobierno. No sé si me estoy explicando. Es decir, nadie se plantea si la sanidad pública es mala o la justicia es mala, nadie dice vamos a privatizar los colegios o vamos a privatizar los juzgados, porque entendemos que en el ámbito privado no vamos a conseguir mejorar la justicia o mejorar la sanidad. Es decir, debe de ser dentro de un sistema público, pero con los adecuados controles que no tenemos, ¿no? Como eso se debe de garantizar. Mal que bien, uno puede lograr cambiar al director general de la televisión española en la medida en que puede cambiar el gobierno. Lo que no vamos a cambiar nunca es al director de Telecinco ni al de Antena 3, evidentemente. Pero además existen mayores mecanismos de control democrático de una televisión pública que de una privada. Hay muchos casos que resultan elocuentes. Durante el gobierno de Berlusconi, en Italia, Berlusconi mandaba en todas las televisiones, las privadas porque eran suyas y las públicas porque eran libres, ¿no? Cuando se descubre su fiesta en Cerdeña con las prostitutas, se empieza a movilizar porque las televisiones quieren entrevistar a las prostitutas que estaban en la isla de Cerdeña, en la mansión de Berlusconi, ¿no? Berlusconi intenta a toda costa que no se le entreviste.
lo consiguió perfectamente en las televisiones privadas suyas y al final, al cabo de los 5 meses, no lo puede conseguir en la RAI pública y termina siendo entrevistada en la RAI pública. Es decir, tiene más control sobre el contenido de una televisión el dueño privado, ¿no? El dueño de una televisión privada que el primer ministro o el presidente de una televisión pública. Es decir, dentro de lo que cabe hay más libertad. Cuando en Honduras se dio el golpe de Estado, hace unos años, recordarán, ¿no? Lo primero que hizo el gobierno golpista de Honduras fue privatizar la televisión. ¿Por qué? Porque sabía, si yo la televisión pública la dejo pública y mañana llega un gobierno de izquierdas, puedo tener una televisión que no sea de derechas. Mientras que si la privatizo y se la doy al mayor empresario del país, ya puede dar las elecciones que quiera, que yo sé que la televisión va a ser de derechas para toda la vida, ¿no? Es decir, lo que tenemos que reivindicar, ¿no?, es mecanismos de participación democrática en la televisión pública. Es decir, yo estoy de acuerdo en que probablemente pretender dejarlo en manos de la ética de los periodistas no es la mejor opción, porque ya han demostrado, o hemos demostrado a los periodistas que no nos caracterizamos por mucha decencia. Es decir, habría que crear mecanismos de control de pluralidad de los partidos políticos, de que estén los sindicatos, de que estén las organizaciones profesionales, de que estén los movimientos sociales. Existen elementos muy valiosos. Por ejemplo, la gente no sabe que a nivel constitucional, ojo, existe para los medios públicos españoles una cosa que se llama el derecho de acceso, que es que las ONGs, los sindicatos, pueden tener un tiempo para enviar mensajes o propuestas o campañas en los medios públicos estatales, que además del tiempo de la programación, los recursos para desarrollar ese sketch o esa información se los tiene que conocer a los medios públicos, y eso los ha desarrollado. Me explico, es verdad que los ejemplos son bastante deplorables de muchas televisiones públicas, pero